Me llamo Valeria y escribo desde Puebla, México. Lo que voy a contar no es solo una experiencia, es una advertencia para cualquiera que crea que abrir la puerta de su casa es lo mismo que abrir la puerta de su vida. Mi pareja, Mateo, y yo éramos inseparables de Camila y Darío desde la universidad. Viajes, cenas, cumpleaños, todo compartido y sin una sola incomodidad. Por eso aquella noche parecía una más, vino, pasta, música suave. Nada raro hasta que cruzaron el umbral. Nuestro pastor alemán, Nerón, siempre fue noble incluso con desconocidos. Esa noche, en cuanto Camila y Darío entraron, el perro se inmovilizó, erizado de la cruz hasta la cola. Al principio pensé que era un mal día, luego el gruñido empezó. Bajo, sostenido, como si surgiera de un lugar donde los perros recuerdan cosas que nosotros hemos olvidado. Nerón, basta, dije. No bastó. Mostró los dientes, y el aire se apretó sobre nosotros como una mano invisible. Mateo me miró, confundido, yo asentí, fingiendo calma. Lo llevamos a la recámara del fondo. Cerré la puerta y, al hacerlo, sentí un golpe sordo en el pecho, como cuando un elevador baja demasiado rápido. Con los platos servidos, intentamos normalidad. Pero las sonrisas de Camila y Darío tenían un brillo que no reconocí. El comedor olía a ozono y a cera tibia, aunque no había velas encendidas. Las luces parpadearon 2 veces, les resté importancia. El silencio entre frase y frase era un animal vivo que respiraba con nosotros. Fue Camila quien habló primero. Queremos contarles algo, fuimos a Catemaco. A ver a una bruja. Se me heló la espalda. Darío sonrió, esa sonrisa confiada que antes me encantaba y ahora me irritó. Llevamos años intentando tener un bebé, dijo. La señora nos hizo un trabajo. Una apertura de caminos. Camila explicó el ritual como si hablara de una receta de cocina, velas verdes y blancas, susurros aprendidos fonéticamente, un frasco con aceite para ungir la casa y objetos que debían colocarse en la cabecera, en la cocina y junto a la puerta de salida para que no se escape la fortuna. Desde entonces, dijo, la casa se siente distinta, como si alguien nos cuidara. Cuando pronunció a alguien, la luz sobre nuestra mesa titiló una tercera vez y quedó fija, más amarilla, más vieja. Deberían ir, concluyó Darío. La madre responde rápido cuando la invitan. La palabra madre me quedó pegada al paladar. No sonaba a virgen. Sonaba a algo más antiguo y hambriento. Intenté cambiar de tema, pero Camila insistió. Noté que no parpadeaba cuando hablaba. A cada rato sus ojos se deslizaban hasta la puerta del pasillo, como si esperara a alguien. ¿Qué objetos dejaron en su casa? Pregunté, solo para llenar el hueco. Un nudo de listones con cabello, dijo Camila, casi orgullosa. Un vaso con agua y sal. Y 3 alfileres, cruzados. Mateo apretó mi mano bajo la mesa. Sentí frío en los dedos, aunque afuera hacía calor. De la recámara llegó un golpe seco, tac. Nerón rasguñó la puerta, luego gimió como si lo regañaran. Me levanté, pero antes de dar un paso noté algo que me revolvió el estómago. En la pantalla negra del microondas se reflejaban 4 figuras alrededor de la mesa y una quinta, de pie, junto al marco del pasillo. Me giré de inmediato. No había nadie ahí. Cuando volví a mirar el reflejo, solo éramos nosotros. ¿Lo sienten?, preguntó Darío, muy quedo. Cuando la madre entra a una casa, primero pesa el aire, después se acostumbra. No sé si fue sugestión, pero un olor a azufre brotó desde el corredor, rápido como un latigazo. Camila rió. Sonó hueca. Es normal. A veces se manifiesta con olores, explicó. No es mala. Solo exige atención. Exige. La palabra quedó flotando. De la cocina vino un clic. El grifo comenzó a gotear aunque estaba cerrado. Las gotas marcaron un ritmo que alguien, en algún lugar, imitó susurrando. Al inclinarme, escuché una cadencia. 3 gotas, un murmullo, 3 gotas, un murmullo. Como una plegaria aprendida al revés. De verdad deberían ir, repitió Camila. Ella no entra si no la invitas.
Mateo carraspeó, cortés, y anunció que se hacía tarde. Ellos no protestaron. Al despedirnos, Camila me tocó la muñeca. Sus dedos estaban helados y olían a humo. Cuando la vean, lleven una prenda que hayan usado todo un día, susurró. Así los reconoce. Cuando cerramos la puerta, la casa respiró. No lo digo en sentido figurado. Sentimos una contracción, como el edificio soltando algo retenido. El foco del comedor recuperó su luz limpia. El grifo se cayó. Abrí la recámara, Nerón salió sin rencor, pero con el pelaje aún erizado. Caminó directo al pasillo, olfateó el aire y gruñó hacia la oscuridad con un sonido tan bajo que apenas vibró la madera. Luego vino a recostarse a mis pies, temblando. Esa noche dormimos poco. A las 3:17, un golpe en la sala nos despertó. Vacié con el celular como linterna. En el centro de la mesa de café, sobre el vidrio, había 3 marcas paralelas, finísimas, como hechas con un alfiler. No estaban antes. Las limpié, volvieron a aparecer al amanecer, inclinadas hacia la puerta principal. Los días siguientes evitamos a Camila y Darío. No hablamos del tema entre nosotros, como si mencionarlo fuera a llamar a eso que rondaba. Aún así, la casa guardó pequeños recordatorios, una brisa fría en el pasillo aunque no hubiera ventanas abiertas, un hilo de cera en el marco de la puerta que ninguno de los dos colocó, y, 2 veces, el reflejo de una mujer de pelo muy largo cruzando el comedor cuando la sala estaba vacía. Siempre en el reflejo. Nunca a simple vista. El domingo, mientras barría, encontré bajo el tapete de la entrada algo que no era nuestro, un listón trenzado con pelos oscuros, anudado con 3 alfileres cruzados. Lo tiré en la basura con la pala, sin tocarlo. Minutos después, el zumbido de las luces volvió y el olor a cera encendida llenó la casa. Entonces comprendí, no habían traído a la madre para que los cuidara. La habían traído para que los siguiera. Y aquella noche la habían invitado a cruzar mi puerta con ellos. Quemé el listón en el patio. La llama hizo un sonido húmedo, como si algo respirara dentro. El humo subió recto, negro, y durante un segundo juraría que dibujó una mano abierta. Nerón ladró con furia a la nada y luego se escondió bajo la mesa. Desde entonces, la casa es otra. Vivible, sí. Nuestra, todavía. Pero hay horas, 3:17, 3:33, en que el aire pesa más, como agua. A veces, al pasar frente al microondas apagado, vuelvo a ver 5 siluetas. Y a veces, cuando la noche está tan callada que duele, escucho un susurro en la cocina que no puedo entender, seguido por 3 gotas imaginarias golpeando el acero del fregadero. Si están leyendo esto y piensan visitar Catemaco por curiosidad, o cualquier lugar donde alguien les pida traer un objeto de su casa para abrir caminos, recuerden lo que aprendí demasiado tarde. No todos los huéspedes se sientan a la mesa. Algunos se quedan de pie, en el pasillo, esperando a que apagues la luz para que por fin puedas oírlos. Y, cuando los invitas una vez, ya no vuelven a tocar la puerta. Soy Alejandro, y lo que voy a contarte me marcó para siempre. Es la historia de la primera casa que compré, en Querétaro, México, y de cómo ese lugar me obligó a aceptar que hay presencias que nunca se van. Había pasado años trabajando para ahorrar. Cuando la encontré, pensé que era una oportunidad única, una casa de 2 plantas, con un jardín trasero grande aunque descuidado, y un precio demasiado bajo para su tamaño. El agente inmobiliario dijo que había estado deshabitada por mucho tiempo, que el antiguo propietario se había mudado de forma repentina. No hizo comentarios extraños, y yo tampoco pregunté demasiado. Estaba ilusionado. La primera noche la recuerdo con claridad. Apenas me acomodé en la recámara, escuché crujidos en la planta alta. Sonaban como pasos, 1, 2, 3 y luego silencio. Me repetí que era normal en una construcción vieja. Pero al revisar, encontré las puertas abiertas, como si alguien hubiera caminado realmente por ahí. Durante la semana siguiente, el patrón se repitió. Siempre después de la medianoche. Siempre los mismos pasos. Yo iba con linterna, revisaba cada habitación y volvía al cuarto con la piel erizada. No había nadie,
pero la sensación era clara, no estaba solo. Al principio los detalles eran sutiles. Una lámpara inclinada hacia un lado, la puerta del baño cerrada aunque yo estaba seguro de haberla dejado abierta. Las llaves cambiadas de lugar. Pensaba que era mi cansancio. Hasta que una madrugada ocurrió lo que lo cambió todo. A las 3:03 de la mañana, un golpe brutal sacudió la pared de mi recámara. No era un sonido externo, fue como si algo enorme hubiera golpeado desde dentro, justo detrás de mi cama. El impacto hizo vibrar el vidrio de la ventana. Salí corriendo al jardín con una linterna. No había viento ni árboles cerca. Todo estaba en silencio absoluto. Esa noche no dormí ni un minuto. Decidí inspeccionar el sótano, un lugar al que apenas había bajado. Entre muebles rotos y cajas oxidadas encontré una caja de madera, cubierta de polvo. Dentro había objetos viejos, sin valor, pero uno me heló, una fotografía antigua, sepia, de una familia de 4, padre, madre, 2 niños pequeños, posando frente a esa misma casa. No tenía fecha ni nombres, pero sus ojos parecían seguirme. Movido por la intriga, investigué en los archivos locales. Encontré una nota vieja de periódico. Esa familia había desaparecido sin dejar rastro hacía varias décadas. Nadie supo qué pasó. Solo quedó la casa, abandonada durante años. Después de eso, todo se intensificó. Los pasos ya no eran solo en la planta alta, ahora resonaban en el pasillo frente a mi recámara. Los susurros, que antes creía producto de mi imaginación, se volvieron claros, me llamaban por mi nombre. Alejandro. Alejandro. Siempre de madrugada, siempre desde la oscuridad. Una noche desperté sin poder moverme. Sentí un peso invisible en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. El aire estaba helado, y escuché una respiración áspera pegada a mi oído. Luché por mover un dedo, por gritar, y al fin logré liberarme. Me levanté bañado en sudor, con la certeza de que no estaba soñando. El miedo me consumía, pero trataba de racionalizarlo. Hasta que invité a mi mejor amigo, Esteban, a quedarse un fin de semana. No le conté nada, quería comprobar si todo estaba en mi cabeza. La primera noche los golpes comenzaron puntuales, a las 3. Yo fingí calma, pero Esteban se quedó rígido. ¿Eso es normal?, preguntó con la voz tensa. Viejas tuberías, mentí. Durmió en la habitación de invitados. Al amanecer bajó con el rostro blanco. Me confesó que había sentido que alguien respiraba en su oreja toda la noche, que escuchaba murmullos incomprensibles y que una sombra oscura se paraba frente a su cama sin moverse. Ese mismo día encontramos algo que me hizo perder la esperanza. En la puerta de mi recámara habían aparecido arañazos profundos, como de garras enormes. Yo estaba seguro de que no estaban ahí la noche anterior. Y el aire olía a azufre, espeso, como humo invisible. Esteban se fue esa misma tarde y jamás volvió. Las noches siguientes fueron un infierno. Los golpes se repetían, los susurros decían frases más largas. Una vez escuché claramente, no te vayas. Otra vez, un lamento profundo que duró minutos. Vivía aterrado, incapaz de concentrarme en el trabajo, sin dormir más de 2 horas. Finalmente, decidí dejar la casa. Pero antes de irme bajé una última vez al sótano. Allí, en el muro donde había estado la fotografía, descubrí algo nuevo, letras grabadas en la piedra, torcidas, irregulares, como hechas con uñas. Decían, ya somos familia. El frío en ese instante fue insoportable. Subí corriendo, tiré mis cosas en cajas y abandoné la casa en plena madrugada. Hoy vivo en un departamento pequeño en el centro. Todo parece normal. Sin embargo, hay noches en que, a las 3:03 exactas, escucho 3 golpes secos en la pared. Me repito que es casualidad, que son ruidos de edificio. Pero en el fondo sé la verdad, lo que habitaba en esa casa no se quedó allí. Me siguió. Y tal vez siga esperando que lo acepte como parte de mi vida. Buenas noches. Soy Carlos. Y aunque siempre fui de los que se burlaban de las historias de fantasmas, lo que viví en mi propia casa me enseñó que hay cosas que nunca deberían descubrirse.
Compré mi casa hace poco más de un año en un pueblo cerca de San Luis Potosí. Era antigua, con techos altos y un sótano amplio que pensé usar como taller. El precio era bajo, demasiado bajo, pero no me importó. Era mi primera propiedad, mi refugio. El primer mes todo parecía normal. Pasaba el día pintando paredes, arreglando fugas, cortando el pasto. El sótano, aunque oscuro y húmedo, me intrigaba. Tenía una pequeña ventana que daba al patio trasero y dejaba entrar apenas un hilo de luz. Yo lo veía como un espacio con potencial, aunque algo en el ambiente me incomodaba. Con el tiempo, esa incomodidad creció. Cada vez que bajaba sentía un frío que no correspondía al clima. No era simplemente falta de calefacción, era un frío que se pegaba a los huesos. Y siempre me acompañaba la sensación de que alguien más estaba allí abajo, mirándome desde algún rincón. Una noche escuché un estruendo. Parecía que alguien había arrastrado una caja pesada por el piso de cemento. Tomé una linterna y bajé de inmediato. Todo estaba en su lugar, ni una caja fuera de sitio. Pero el aire estaba más denso, más helado, y juraría que la linterna tembló en mi mano sin que yo lo quisiera. Desde esa noche, cerré la puerta del sótano con llave. Durante semanas, los ruidos se volvieron rutina. Golpes secos, crujidos, incluso susurros que parecían venir desde el muro. Me repetía que eran ratas, cañerías, mi imaginación. Pero un detalle me hizo entender que no era así. Un amanecer, al bajar a la cocina, noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Yo la había cerrado con llave la noche anterior. Y la llave seguía en mi bolsillo. La siguiente noche, a las 3:15 de la mañana, los golpes en el sótano fueron tan fuertes que los vasos en la alacena vibraron. No pude más. Vacié decidido, linterna en una mano y un bate de béisbol en la otra. Al llegar al fondo, el aire era tan pesado que me costaba respirar. Fue entonces cuando lo vi, en la pared del fondo, había algo escrito. Al principio pensé que era pintura vieja. Pero al acercarme, me di cuenta de que eran palabras talladas en la piedra. No en español, no en latín, símbolos retorcidos que no reconocí. Lo más inquietante era que brillaban débilmente en la oscuridad, como si alguien las hubiera trazado con un material fosforescente. El instinto me gritó que saliera de ahí. Subí las escaleras corriendo, cerré la puerta con llave y traté de convencerme de que no lo había visto. Al día siguiente, fui al archivo municipal a investigar la historia de la casa. Descubrí que había pertenecido a un hombre llamado Joaquín Herrera, que vivió allí con su esposa e hijos. Según los registros, Joaquín desapareció misteriosamente, y los vecinos contaban rumores de ritos extraños en el sótano, gritos nocturnos y cantos incomprensibles. Nadie volvió a habitar esa casa por años, hasta que yo la compré. Las noches posteriores fueron insoportables. Ya no eran golpes, eran voces. Podía escucharlas desde mi recámara, como si alguien hablara detrás de la puerta del sótano. Algunas veces reconocía mi nombre, otras eran palabras que no entendía. El frío se expandió por toda la casa. Una madrugada reuní el valor de nuevo. Los susurros eran tan fuertes que parecían provenir del piso mismo. Bajé despacio, temblando, con la linterna apuntando hacia las escaleras. Cuando llegué al fondo, las inscripciones de la pared habían cambiado. Ahora se leían con claridad 3 palabras en español. Abre la puerta. Un golpe sacudió la madera detrás de mí. La linterna parpadeó, y por un instante vi una sombra alta, delgada, pegada a la pared. No me atreví a mirar 2 veces. Subí de un salto, cerré la puerta y bloqueé el acceso con muebles. Decidí abandonar la casa, pero antes de hacerlo invité a un sacerdote local. Cuando le conté lo que vi, me pidió que lo llevara. Al bajar conmigo, lo encontramos todo en silencio. Las inscripciones ya no brillaban. Solo quedaban las marcas irregulares en la piedra. El sacerdote salió con el rostro serio y me dijo: «Esto no es de aquí. No es humano». No me dio más detalles. Esa misma semana me mudé. Hoy vivo en un departamento pequeño en la ciudad. Pero a veces, de madrugada, escucho un golpe hueco en la pared junto a mi cama. Y siempre a la misma hora, 3:15 de la mañana.
No quiero imaginar qué habría pasado si aquella noche hubiera obedecido la inscripción. Si hubiera abierto esa puerta que, tal vez, nunca fue para mí. Buenas noches. Soy Mariana, y durante meses me repetí que lo que vivimos en la vieja casa de campo de la familia de mi pareja tenía una explicación lógica. Hoy ya no lo creo. Y aunque lo que encontré allí no fue maldad pura, sí aprendí que no todos los fantasmas quieren asustarte. Algunos solo no recuerdan que han muerto. Nos mudamos por necesidad. La renta en la ciudad se había vuelto imposible y Tomás propuso ocupar, por un tiempo, la casa que había pertenecido a sus abuelos, a las afueras de Tunuyán, Mendoza. Un camino de tierra, álamos, viñedos al fondo. Un lugar que, según él, siempre estuvo lleno de risas. Yo hubiera jurado que lo que nos esperaba era silencio. La casa se alzaba amplia, con techos de madera y una galería que miraba al campo. Olía a polvo dulce y a hojas secas. Primer día, airear cuartos, abrir ventanas, sacudir sábanas. El sol entraba dorado, pero en cuanto avanzaba la tarde algo se espesaba en el aire, como si el tiempo allí corriera un poco más lento y se pegara a la piel. La primera noche escuché la tos. No un estallido violento, sino una tos quebrada, vieja, de esas que suben desde el pecho con esfuerzo. Venía del pasillo que llevaba al dormitorio principal, el que había sido de los abuelos. Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. Tomás dormía profundo. Cuando creí que la había imaginado, la tos volvió 1, 2 veces y luego un largo suspiro. Me levanté, recorrí la casa con la linterna del celular. Nada. Casas viejas, dijo Tomás a la mañana siguiente, con una sonrisa. Las tablas, el viento. La acepté como explicación. Hasta que dejó de serlo. Los días se volvieron rutina de campo, café temprano, arreglar la bomba de agua, limpiar malezas, volver a sentir los hombros cansados de algo que no era la oficina. La sala de estar era el corazón de la casa, una ventana grande que miraba al patio, un sillón bajo, un reloj de pared que marcaba los minutos con obstinación. Cada vez que pasaba por la puerta, sin embargo, la piel se me erizaba. La sensación no era de amenaza, sino de ser observada con paciencia. Una tarde lluviosa decidí subir al desván. La puerta había estado cerrada con una traba de hierro. Al empujarla, el olor a madera húmeda me golpeó. Un halo de luz entraba por una lucarna y caía justo sobre una silla de ruedas arrinconada, cubierta por una sábana. Sentí un estremecimiento. Tomé la tela con 2 dedos y la retiré. El metal estaba frío como hielo. Las ruedas tenían un borde brillante, como si alguien las hubiera usado ayer. Me quedé un rato, sin tocar nada más. Bajé, cerré la puerta y apoyé la traba. Al anochecer, mientras ponía agua para mate, escuché un chirrido en las escaleras. No era madera, era el arrastre suave de goma contra madera. El sonido avanzó 3 peldaños y se detuvo. Cuando giré, la traba del desván estaba corrida y la puerta, entreabierta. No se lo conté a Tomás. Me dije que la había dejado mal puesta. Pero esa misma noche, cuando la casa quedó en silencio, la tos volvió en el pasillo, 2 golpes breves y luego un bronquido ahogado. Me cubrí hasta el cuello. El reloj de la sala marcó las 3:11 de la mañana con un clic que atravesó la oscuridad. Al día siguiente, encontré en la ventana de la sala huellas de manos pequeñas. 2 pares, a la altura de un niño. Marcas claras en el empañado. Las limpié, pero al caer la tarde reaparecieron en el mismo lugar, con los dedos orientados hacia adentro, como si alguien mirara desde afuera con la nariz pegada al vidrio. Esa noche, antes de dormir, moví el sillón para bloquear un poco la vista. A la madrugada, el sillón estaba 2 palmos corrido hacia el centro, y sobre el vidrio aparecieron 3 nuevas huellas, superpuestas. Le pregunté a Tomás por la abuela. La nona Elvira dijo, bajando la voz. Pasó sus últimos años aquí. Se enfermó. Casi no salía de la sala. Se sentaba a mirar el campo y a toser. Dicen que escuchaba a los chicos del pueblo cuando pasaban en bicicleta y les saludaba con la mano. Quise pensar que todo se explicaba por la memoria de la casa, por mi sugestión. Esa noche,
Sin embargo, la silla de ruedas bajó un escalón. Lo escuché claramente. Chac, una rueda, chac, la otra. Permanecí en la cama con el corazón golpeando en las costillas. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. En algún momento me quedé dormida y soñé que alguien me arropaba con manos frías. Desde entonces, la rutina fue otra. A las 3:11, la tos. Al amanecer, las huellas. Por las tardes, el aroma leve a lavanda en la sala, el mismo que había sentido en el pañuelo de la silla del desván. Incluso empezaron a desaparecer objetos, un peine de madera, una manta tejida, una taza blanca que la nona usaba para su pisana, dijo Tomás al verla. Aparecían en la sala, perfectamente acomodados, como si alguien hubiera puesto la mesa de otro tiempo. Decidí hablar con doña Sabina, la vecina más antigua del paraje. Al escuchar Nona Elviva, su mirada se ablandó. Era buena, dijo. Dejó este mundo sentada en ese sillón, mirando los viñedos. Le costaba respirar. Tosía mucho. Hizo una pausa. Dicen que a veces no se enteran de que se van. Se quedan repitiendo lo que siempre hicieron. Si la saludás, responde con respeto. Y si te abre la puerta, no la cierres de golpe. A los viejos no les gustan los portazos. Volví a casa al atardecer con una mezcla extraña de ternura y miedo. Abrí la puerta con suavidad. La sala olía a lavanda. Sobre la mesa, la taza blanca con un hilo de vapor imposible. El reloj marcó las 7:03 de la tarde con una campanada seca. Y, en el vidrio de la ventana, 2 huellas pequeñas, como si alguien recién se hubiera apoyado para mirar el camino. Buenas tardes, nona, susurré, sin reconocer mi propia voz. La respiración, leve, respondió desde el pasillo. Esa noche no hubo golpes ni arrastres. A las 3:11, sí, la tos. Pero fue una sola, seguida de un susurro que no supe entender. Me atreví a levantarme y caminé a la sala con el corazón en la garganta. La luz de la luna dibujaba el contorno del sillón. Allí, hundida en la tela, vi la marca reciente de un cuerpo. No un bulto, sino la forma inequívoca de alguien sentado hace segundos, con la cabeza inclinada hacia la ventana. No queremos molestarte, dije. Solo estamos de paso. El reloj dejó de funcionar esa misma madrugada. Las agujas se detuvieron en 3:11. Los días siguientes fueron más tranquilos. Ya no movimos muebles. Saludábamos al entrar, abríamos las ventanas por la tarde y antes de dormir dejábamos una mantita doblada sobre el sillón. A veces la encontrábamos desdoblada a la mañana, con una esquina caída, como si alguien hubiera tirado de ella. Pero la paz fue breve. Un domingo, mientras Tomás estaba en el pueblo, se desató una tormenta. El cielo se cerró y el viento empujó la galería hasta hacerla crujir. De pronto, la puerta del dormitorio principal se abrió sin manos. El aire cambió de temperatura y escuché la tos detrás de mí, fuerte, urgente. La ventana de la sala se golpeó 2 veces como pidiendo atención. Me acerqué con cuidado. Sobre el vidrio, las huellas no eran de niño, eran grandes, con dedos largos, y la presión marcó la humedad hasta dejar surcos. Nona, dije. ¿Está todo bien? Un golpe seco respondió desde el desván. Corrí hacia la escalera. La traba estaba corrida. Al empujar, la puerta cedió y allí, bajo la lucarna, la silla ya no estaba donde la había dejado. Había avanzado hasta la mitad del desván, mirando a la puerta como un animal que se prepara para bajar. Detrás, en el polvo, 2 líneas paralelas dibujaban el camino que había hecho. No me quedé a ver el final. Bajé de espaldas, con la mano en la baranda, y dejé la traba puesta. Esa noche no dormimos. Tomás no se rió. A la mañana siguiente, dijo lo que yo no me animaba a decir. Tenemos que irnos. Empaquetamos en silencio. Antes de cerrar por última vez, dejé la mantita sobre el sillón. Tomás apoyó una foto familiar en la mesa, la nona joven, el abuelo riéndose con una copa en la mano. Gracias por cuidarlo, murmuró. Cuando salimos, el viento dejó de soplar. El campo quedó sorprendentemente quieto, y desde la sala llegó un golpecito en el vidrio,
apenas audible. No lo interpreté como amenaza. Sonó a despedida. En el departamento al que nos mudamos, en la ciudad, no hay viñedos ni aire a lavanda. El reloj que encontramos en una caja volvió a andar, aunque a veces, sin explicación, salta un minuto y se detiene exactamente en 3:11, como si recordara. En noches de lluvia me sorprendo mirando la ventana, esperando ver pequeñas manos empañando el vidrio. No aparecen. Y, sin embargo, cuando me despierto con la garganta seca, juro que escucho una tos lejana, no agresiva, como preguntando si ya me levanté, si todo está en su sitio. Entonces me siento, tomo agua y digo en voz baja: «Buenas noches, Nona». Porque aprendí algo que me cuesta admitir: en aquella casa nunca estuvimos solos. Y tal vez no era para asustarnos. Tal vez solo necesitaba que, por un rato, alguien se quedara con ella a mirar el campo.